Hay un queso que el mundo moderno ha olvidado por completo. No lo vas a encontrar en ningún supermercado. No lo vas a ver en ningún programa de cocina. Ninguna marca lo vende. Ningún influencer habla de él. Y sin embargo, este queso alimentó a toda una civilización durante miles de años. Se hacía antes de que existieran los refrigeradores, antes del plástico, antes de las fechas de caducidad, antes de que alguien hubiera escuchado la palabra pasteurizado. Y aquí viene la parte que te va a detener en seco. Este queso necesita solamente 3 ingredientes. 3. Leche, sal y agua. Eso es todo. Sin químicos, sin conservadores, sin fábricas, sin máquinas. Solo una mujer, una olla de barro, un trozo de tela y sus manos. Y el queso que salía de ese proceso duraba meses, a veces todo un año, sin refrigerador. Pero no te voy a decir todavía cómo se llama. Porque primero necesitas entender de dónde viene y por qué desapareció de tu mesa. Quédate conmigo. Para entender este queso, tenemos que regresar muy atrás. No hablamos de décadas, ni de siglos, sino de miles de años. Imagina las colinas de Israel en la antigüedad. Rocosas, secas, cubiertas de pasto silvestre. Pequeños pueblos de piedra. Y en todos lados, cabras. Cabras trepando las laderas. Cabras descansando bajo higueras. Cabras siguiendo a un joven pastor por un camino polvoriento al amanecer. En el mundo antiguo, las cabras lo eran todo. No eran mascotas. No eran adorno. Eran supervivencia. Las cabras de una familia les daban leche para beber, pelo para ropa y tiendas, piel para cuero y odres de agua, y carne en tiempos desesperados. Pero lo más valioso que daba una cabra no era la carne. Era la leche. Porque la leche, en las manos de una mujer que sabía lo que hacía, podía convertirse en algo que duraba, algo que podía viajar, algo que podía alimentar a una familia durante una sequía, durante una guerra. Ese algo era el queso. La Biblia no habla del queso como habla del pan o del vino. Es más discreta, más sutil. Pero si sabes dónde buscar, ahí está. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 18, hay un momento que la mayoría de la gente se salta sin darse cuenta. David, el joven pastor, antes de enfrentar a Goliat, antes de convertirse en rey, recibe un encargo de su padre Isaí, llevar 10 panes a sus hermanos, que están peleando en el ejército. Y luego le dice algo que casi nadie recuerda. Lleva estos 10 quesos al jefe de su batallón. 10 quesos para el comandante. No oro, no armas, no plata. Queso. Piénsalo. En tiempos de guerra, cuando un ejército espera enfrentar al gigante más aterrador que alguien hubiera visto jamás, el regalo que se manda al general es queso. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo valioso que era este alimento. No era una botana. No era un acompañamiento. Era moneda. Era supervivencia. Y David lo cargó. El futuro rey de Israel, el hombre que escribiría los salmos, el hombre del linaje del cual vendría Jesús mismo, cruzó un valle cargando 10 ruedas de queso bajo el brazo. Si te gusta caminar por la Biblia así, descubriendo lo que se esconde entre líneas, suscríbete al Huerto Olvidado y activa la campanita. Ahora sigamos con la historia. En el corazón de Jerusalén, la ciudad más sagrada del mundo, había un valle. Tan famoso que el historiador Josefo, en el siglo I, escribió sobre él por nombre. Lo llamó el Valle Tiropeón. En griego, Tairo significa queso, polleo significa hacer. El Valle de los Queseros. Justo ahí, entre el monte del templo y la ciudad alta. No el Valle de los Orfebres, no el Valle de los Sacerdotes. El Valle de los Queseros. Así de importante era el queso, tenía su propio barrio en la capital del pueblo de Dios. Jesús caminaba por ese valle cada vez que iba de un lado de Jerusalén al otro. El olor a cuajada fresca, la vista de las ruedas blancas secándose al sol, era el sonido cotidiano de su ciudad. Y casi nadie habla de esto. ¿Qué era este queso? ¿Cómo se hacía? Imagina una casa pequeña en las colinas de Galilea. Paredes de piedra, piso de tierra barrido con cuidado. Afuera, amarradas a un poste, 2 cabras, quizás 3. Muy temprano en la mañana, una mujer se arrodilla junto a una de las cabras. La ordeña despacio, con cuidado, en un tazón de barro. La leche está tibia, huele a tierra, a pasto, a algo ligeramente dulce. Ella lleva el tazón adentro. Le agrega una pizca de sal. Y después hace algo que suena demasiado simple para ser real, espera.
Deja que la leche repose en el calor de la casa. La leche empieza a cambiar. Las bacterias naturales de la leche cruda, los cultivos vivos que las fábricas modernas matan con la pasteurización, se ponen a trabajar. Despacio, la leche se espesa, se separa. Se forman cuajadas. Blancas, suaves, flotando en un suero pálido. A veces, para acelerar el proceso, ella agregaba suero de leche fermentada, o una flor seca de cardo, o el revestimiento del estómago de una cabra joven, lo que hoy conocemos como cuajo. El mundo antiguo tenía su propia química. No la llamaban ciencia, la llamaban sabiduría, transmitida de madre a hija, generación tras generación. Cuando la cuajada estaba lo suficientemente firme, la sacaba con las manos y la colocaba sobre un trozo de tela delgada, tejida de lino o algodón. Juntaba las esquinas, las torcía y apretaba una y otra vez, hasta que el suero dejaba de escurrir. Después colgaba el bulto de un gancho o una rama y lo dejaba escurrir por horas, a veces toda la noche. A la mañana siguiente, lo desenvolvía, y ahí estaba, una rueda de queso blanco. Densa, firme, todavía un poco desmoronable. Lo aplanaba con las palmas, le daba forma de disco o de cuadro, y frotaba la superficie con sal. Más sal de lo que uno se imaginaría, porque la sal no era solo para el sabor. La sal era el refrigerador. La sal era el conservador. La sal era lo que mantenía este queso vivo por semanas, por meses, en un mundo sin electricidad, sin refrigeración, sin recipientes de plástico. Colocaba el queso en una vasija llena de salmuera, agua con sal. Eso es todo. Y la sellaba. Y ese queso duraba todo el verano, todas las lluvias de otoño, todas las noches frías del invierno. No se echaba a perder. No se pudría. Fermentaba despacio, desarrollando un sabor más profundo, un toque más ácido, un carácter más complejo con cada semana que pasaba. Este queso se llama Hine Baida. En árabe significa simplemente queso blanco. Hine Baida. Es el queso más antiguo y más auténtico de la Tierra Santa. Y todavía se hace hoy, exactamente de la misma forma, por mujeres beduinas en Cisjordania, en las colinas de Palestina, en el Valle del Jordán. Las mismas manos, la misma tela, la misma sal, la misma paciencia. 2000 años, y la receta no ha cambiado porque no ha necesitado cambiar. Ahora déjame contarte qué le pasó a este queso y por qué nunca habías oído hablar de él. La respuesta es la misma historia de siempre, la misma historia que rompe el corazón. Cuando la industria alimentaria moderna tomó el control, todo cambió. El queso se convirtió en un producto de fábrica. La leche se pasteurizaba, lo que significa calentarla a una temperatura que mata todo lo que vive ahí dentro, lo bueno y lo malo. Los cultivos naturales, las bacterias benéficas, las enzimas vivas que hacían que el queso antiguo fuera tan nutritivo y tan fácil de digerir, todo destruido. Después le agregaron químicos, colorantes artificiales, conservadores con nombres que ni siquiera puedes pronunciar, emulsificantes para hacerlo suave, estabilizadores para que aguantara meses en un estante. Lo envolvieron en plástico. Le pusieron una marca. Lo metieron en una vitrina refrigerada bajo luces fluorescentes. Y le siguieron llamando queso. Pero no es queso. No de la forma en que lo conocían tus ancestros. No de la forma en que lo conocía David. No de la forma en que lo conocían las mujeres de Galilea. Lo que compras hoy en el supermercado es una imitación procesada, pasteurizada y alterada químicamente de algo que alguna vez estuvo vivo. Lo original, lo antiguo, era un alimento vivo. Lleno de probióticos antes de que alguien inventara esa palabra. Lleno de enzimas que ayudaban al cuerpo a digerirlo. Lleno de vitaminas solubles en grasa provenientes de animales que comían pasto silvestre bajo cielo abierto. Y aquí hay algo que casi nadie sabe, la gente del Medio Oriente antiguo tenía tasas muy altas de lo que hoy llamamos intolerancia a la lactosa. Sus cuerpos no toleraban bien la leche cruda, pero el queso fermentado, en salmuera, añejado, sí lo podían comer todos los días, porque el proceso de fermentación rompe casi toda la lactosa, hasta el 98%. Los queseros antiguos no conocían esa ciencia, pero sabían que este queso no les hacía daño, que sus hijos crecían fuertes y sus ancianos se mantenían nutridos. Resolvieron un problema que la ciencia moderna todavía está tratando de explicar. Ahora regresemos a esa imagen del principio, una mujer con una túnica de lino, de pie en la entrada de una casa de piedra. En sus manos, una rueda grande de queso blanco, fresca, todavía goteando un poco tras el prensado. Atrás de ella, una cabra observa tranquila. La luz de la mañana ilumina la superficie del queso, y casi brilla,
como algo sagrado, porque en cierto modo lo era. Cuando Abraham recibió a los 3 visitantes en el encinar de Mamre, la Biblia dice que les llevó cuajada y leche, Génesis 18, versículo 8. Cuajada, eso es queso en su forma más joven. El Padre de las Naciones, el hombre que Dios eligió para comenzar todo, le sirvió queso a los ángeles. Cuando David huía de su propio hijo Absalón, agotado, hambriento, corriendo por su vida, la Biblia dice que la gente le llevó comida en el desierto, segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 29, y entre esa comida había quesos del rebaño. Queso para salvarle la vida al rey. Y cuando Jesús se sentaba a comer por todo Galilea, cuando comía con pescadores y cobradores de impuestos y pecadores y amigos, la mesa segaramente tenía pan, aceitunas, vino, y casi con toda seguridad, un plato de este queso blanco y salado. Era el alimento de pastores y reyes, el alimento de profetas y campesinos, el alimento que no le importaba si eras rico o pobre. Alimentaba a todos por igual. Y ahora te quiero regalar algo que puedes llevar hoy mismo a tu cocina, la receta. Lo más cercana posible al original, adaptada a ingredientes que puedes encontrar en cualquier supermercado, pero fiel al método que se ha usado durante miles de años. Este es el queso de la Biblia, el queso de Israel, el queso que Jesús conoció. Esto es lo que necesitas, un galón de leche entera, que no sea ultrapasteurizada. Esto es importante. Busca una leche que diga solamente pasteurizada. Si dice ultrapasteurizada, las proteínas están demasiado dañadas y la cuajada no se va a formar bien. Si encuentras leche cruda de cabra, esa es la más cercana a lo que usaban. 1/4 de taza de vinagre blanco o el jugo de 2 limones frescos. Este es tu ácido. Esto es lo que separa la cuajada del suero. En el mundo antiguo usaban suero de leche fermentada, o flores secas de cardo, o cuajo del estómago de una cabra joven. El vinagre o el limón hacen el mismo trabajo. 2 cucharaditas de sal de mar, no sal de mesa, sal de mar, la que todavía tiene minerales, la que no ha sido blanqueada ni despojada de todo. Un trozo de manta de cielo, o cualquier tela limpia y delgada de tejido fino. Y agua para la salmuera. Eso es todo. Leche, ácido, sal, tela. Las mismas 4 cosas que usaban hace 3000 años. Así se prepara, vierte la leche en una olla grande. Caliéntala despacio a fuego medio hasta que apenas empiece a hervir. Muévela suavemente para que no se pegue en el fondo. Cuando veas que empiezan a subir las primeras burbujas a la superficie, baja el fuego a temperatura baja. Ahora, agrega despacio el vinagre o el jugo de limón. Mueve con cuidado y observa. En cuestión de segundos pasa algo casi milagroso, la leche empieza a separarse. Cuajadas blancas se apartan del líquido. El suero se vuelve amarillo pálido, casi transparente. Las cuajadas flotan en la superficie como pequeñas nubes. Este es el momento. Esta es la transformación que las mujeres han visto suceder en sus cocinas durante miles de años. Líquido convirtiéndose en sólido. Leche convirtiéndose en queso. Algo perecedero convirtiéndose en algo que perdura. Apaga el fuego. Déjalo reposar 10 minutos. Deja que la cuajada se asiente y se firme. Ahora forra un colador con tu manta de cielo. Colócalo sobre un tazón grande para atrapar el suero. Con una cuchara ranurada, saca con cuidado la cuajada de la olla y colócala en la tela. Ve despacio, sin prisa. Cuando toda la cuajada esté en la tela, espolvorea una cucharadita de sal encima. Junta las esquinas de la tela, tuércelas juntas y aprieta, primero suave, después más firme, hasta que ya no salga más líquido. Ahora presiona el bulto dentro de un tazón o un recipiente pequeño. Pon algo pesado encima, un plato con una lata, un libro, cualquier cosa con peso. Esto va a prensar el queso en una forma sólida y va a sacar el último del suero. Déjalo reposar de 2 a 3 horas, o toda la noche si puedes esperar. Cuando lo desenvuelvas, ahí está, una rueda de queso blanco, densa, firme, un poco desmoronable en las orillas, suave en el centro. Huele a leche, a sal, a algo antiguo que no puedes nombrar del todo. Si quieres guardarlo a la manera bíblica, prepara una salmuera. Disuelve 3 cucharadas de sal en 4 tazas de agua. Coloca el queso en un frasco. Vierte la salmuera encima hasta cubrir el queso por completo. Sella el frasco. Se va a conservar en tu refrigerador por 2 semanas, quizás más, y cada día que pase en esa salmuera, se va a poner un poco más firme, un poco más salado, un poco más lleno de sabor. Cortalo grueso. Comelo con pan tibio y aceitunas.
Fríelo en un poco de mantequilla hasta que las orillas se doren y truene entre los dientes. Rocíalo con aceite de oliva y espolvoréalo con za'atar. Comelo con jitomate y pepino de desayuno, como todavía se hace en cada pueblo de Palestina, Líbano y Jordania. Ese truene, ese toque salado, esa mordida densa y satisfactoria, eso no es solo queso. Eso es historia en tu lengua. Es un sabor que te conecta con David, con Abraham, con las mujeres de Galilea, con los pastores que cuidaban sus rebaños de noche. Vivimos en un mundo que nos ha convencido de que más ingredientes significa mejor comida, que etiquetas más largas significan mayor calidad, que si no viene en un paquete sellado con código de barras, no se puede confiar en él. Pero la verdad es lo contrario. La mejor comida que ha existido en este planeta se hizo con casi nada: leche de una cabra que comía pasto silvestre, sal de la tierra, agua de un pozo, y tiempo. Tiempo paciente, sin prisa, sagrado. Solo manos humanas, haciendo lo que las manos humanas han hecho desde el principio. La gente de la Biblia no tenía refrigeradores, ni científicos de alimentos, ni etiquetas nutricionales. Tenían conocimiento real, del tipo que vive en los dedos y se transmite en una mesa de cocina. Y con ese conocimiento hicieron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y todo nuestro progreso, todavía no hemos podido superar. Un queso blanco hecho con 3 ingredientes que dura sin refrigeración, que alimenta sin dañar, que nutre sin envenenar. Tal vez ellos sabían algo que nosotros olvidamos. Así que la próxima vez que tomes ese bloque de queso procesado envuelto en plástico en el supermercado, detente. Solo un momento, y recuerda que hace miles de años, una mujer se arrodilló junto a una cabra en las colinas de Galilea, la ordeñó en un tazón de barro, agregó una pizca de sal e hizo algo perfecto, algo que alimentó a profetas y reyes y pastores y madres e hijos, algo que estuvo en la mesa cuando Jesús partió el pan con la gente que más amaba. Y ahora tú tienes la misma receta, sin cambios, esperando por ti desde hace 3000 años. Si esta historia te movió algo hoy, si hizo que el mundo antiguo se sintiera un poco más cerca, no te la guardes. Compártela con alguien en tu mesa, un amigo, un padre, una abuela que todavía recuerda a que sabe la comida de verdad. Y si quieres seguir caminando por la Biblia así, por las cocinas y los campos y los rincones olvidados que casi todos pasan de largo, suscríbete al Huerto Olvidado y activa la campanita. Cada semana buscamos juntos lo que ha estado escondido a plena vista todo este tiempo. La mesa está puesta. Ven, siéntate con nosotros.